Hola, ¿cómo estás? Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de capitalizarme.com, y hoy día te vengo a contar y a decir un poco qué ocurre con el tema del 10%. Esto es algo que hemos hablado en ocasiones anteriores, pero es súper importante saber que con el retiro del 10% pueden venir grandes oportunidades, como también quedar donde estás, y hay que saber qué hacer con ese dinero, finalmente. ¿Cuáles son tus opciones sobre ese dinero? El primero y más lógico que existe es, primero que todo, no tocarlo. Por ejemplo, es una opción válida para algunas personas el mantener el dinero donde está y esperar que crezca según las inversiones que decida tu AFP. Es una opción válida que puedes tomar y dejarla así como está. Vas a tener el mismo crecimiento que has tenido en los últimos años. Tú puedes calcularlo obviamente con tu AFP. Así que esa es una opción. Después existe la opción contraria, que es sacarlo, y al sacarlo es donde entra un montón de opciones disponibles. La primera de todas, que creo que es la más importante que conozcas de ti mismo, es pagar tus deudas. Si tú sacaste este dinero por algún tipo de urgencia, porque no tienes con qué pagar las deudas que tú tienes, es muy importante que antes de pensar en invertir en cualquier cosa, lo más probable es que si esta deuda es lo que se llama una deuda mala, una deuda que no genera intereses a tu favor en el fondo, porque por ejemplo existen las deudas buenas, como un crédito hipotecario, que tú tienes una propiedad arrendada que logra cubrir ese crédito hipotecario, entonces eso uno dice y lo llama una deuda buena, porque tienes una deuda con una tasa más baja de lo que te genera el activo que compras. Pero si no ese es el caso y tú tienes una deuda que te genera intereses, por ejemplo, del 10% anual, lograr encontrar un instrumento de inversión que te rente el 10% anual y en crisis podría ser difícil y por lo tanto correrías riesgos. Entonces es mejor que pagues tu deuda. Si no tienes estas deudas, entra un abanico de opciones que, por ejemplo, una de ellas es invertir en instrumentos líquidos y mantener la plata disponible para poder sacarla frente a emergencias como también a oportunidades que surjan, y ocupar esa plata como en una inversión de corto plazo, que puede convertirse largo, claramente, porque uno puede decir, voy a invertir en acciones en la bolsa, y va subiendo y uno puede decir, mejor la dejo, y la dejo 30 años y quizás haces una muy buena inversión, pero también puedes sacarla si es que quieres obtener el retorno. Otra opción disponible es invertir a largo plazo. Y bueno, voy a hacer un paréntesis para terminar con la inmobiliaria, pero puedes invertir a largo plazo, como por ejemplo los APBs, donde tú puedes poner tu dinero pensado para la jubilación, como fue pensado inicialmente. Esa es una opción disponible. Y acá es donde entra el mundo de las propiedades. ¿Qué cosas interesantes puede tener? Las propiedades puedes usarlas para invertir en mediano plazo como en largo plazo. En mediano plazo, normalmente es cuando tú piensas en invertir en una propiedad para tenerla 2, 3 años más y venderla, y lo que se llama sacar la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es el aumento en el valor de la propiedad en el tiempo. Entonces, tú compras una propiedad, por ejemplo, tú sacas tu 10%, pagas un pie inmobiliario o un pedazo del pie, pagas el resto, tienes tu propiedad, supongamos que tú pagaste de pie 10 millones de pesos y la propiedad vale 100 millones de pesos. Si la propiedad en 3 años aumenta a 109 millones de pesos, por ejemplo, ¿qué significa? Que tú vas a haber ganado 9 millones de pesos sobre tus 10 millones de pesos. O sea, es un rendimiento del 90%. Obviamente estoy siendo súper Obviamente esto sin considerar todos los gastos asociados que uno tiene que hacerlo. Yo estoy hablando de muy en simple, porque hay costos bancarios, hay costos de la propiedad, pero si tú calculas tus arriendos como ingresos, tus egresos como dividendos o como gastos que has tenido por vacancia, sumas todo eso, probablemente los primeros años de una propiedad nueva tienden a mantenerse bastante sana, bastante linda, bastante buenas y no tienen muchos gastos. Entonces probablemente vas a tener un retorno interesante de todas maneras. En torno quizás al 70-80%, depende obviamente del crecimiento de la propiedad, para que no te quedes con un número. Piensa que hay sectores en Santiago, por ejemplo, hay comunas que han crecido un 27% en 3 años en promedio. Hay comunas que han crecido 11% anual,
otras que han crecido 3% anual. Entonces va a depender de dónde tú elijas la inversión de tu propiedad. Ese tipo de cosas son importantes y eso es lo que se llama invertir en corto y mediano plazo en el mundo inmobiliario. Invertir para sacar retorno a través de la plusvalía y tener una rentabilidad bastante interesante. Pero si uno lo piensa a futuro, como jubilación, tiene cosas muy lindas también. Que tú compras la propiedad, la vas pagando en el tiempo con tu dividendo, pero normalmente ese dividendo logra ser cubierto con el arriendo, o sea, prácticamente se está pagando sola tu inversión, por eso se habla de la deuda buena, porque se paga sola y te genera incluso, podría ser, si haces bien los ejercicios, pagas más pie, por ejemplo, o adquieres una propiedad muy rentable, puede ser que te sobre dinero a fin de mes todos los meses. Que lo ideal es que lo guardes para que te ayude a cubrir esa inversión en momentos de crisis. Pero al finalizar el periodo de los 30 años de crédito hipotecario, obviamente entre medio tú tienes la opción de prepagar, hay un montón de aristas posibles, pero supongamos que la mantienes 30 años, vas a tener una jubilación por el total del arriendo de la propiedad. Y además vas a tener la propiedad y el valor del activo en sí, que probablemente en 30 años sea mucho mayor a lo que tú compraste. Entonces tienes un patrimonio que además puedes heredar a tus hijos, y si compraste un DFL2 y una propiedad nueva, va a ser libre de impuestos, imagínate. Entonces, eso es lo que te quería comentar hoy día, cosas que puedes hacer con tu 10%. Hay varias opciones, todas son válidas, te invito a que estudies obviamente cuál es la que quieres la que te interesa invertir, estúdiala para saber las cosas buenas, cosas malas, porque existen varias. La cuenta 2 también no la mencioné, pero es muy interesante. Inviertes en los fondos que invierten en la AFP, pero puedes sacarla sin multa constantemente, hasta, si no me equivoco, 12 veces al año puedes hacer retiros. Entonces tiende a ser un instrumento líquido conveniente también. Entonces la gracia es que hay varias opciones, tienes que elegir, puedes elegir varias. La diversificación en tiempos de crisis es muy buena, pero estúdialas un poco al menos, y si puedes en profundidad, mejor. Así que si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, que nos sigas en las redes sociales, tanto a Francisco Ackerman como a capitalizarme.com. Tenemos un montón de actividades, hacemos webinar todos los lunes, los martes y los miércoles y los jueves incluso a veces, para enseñarte sobre temas de inversión inmobiliaria. Entonces vas a aprender mucho. Además, puedes seguir el programa Aprende de Inversión Inmobiliaria en podcast. Puede ser en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde a ti te gusta escuchar y aprender continuamente de esta maravillosa industria. Así que nos vemos en un próximo capítulo.